de propiedad intelectual en el ámbito digital, enfocado específicamente en el universo de derechos de autor. Tenemos a una invitada de lujo el día de hoy, experta en la materia, más que con un carácter probado, tiene a su cargo una de las editoriales más importantes de México. Voy a dar una lectura a su reseña curricular para que conozcan un poquito más de la abogada. Sally de la Concha, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la especialidad de propiedad intelectual. Ha laborado como abogada en derechos de autor en editoriales como Clio y profesora asistente en la UNAM. Actualmente es la gerente jurídica en el grupo editorial Penguin Random House. Es presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor. Nada más, ¿no? Sin duda hoy, insisto, tenemos el lujo de recibir a un invitado de calidad en este diplomado, que afortunadamente dentro de su agenda pudo estar con nosotros el día de hoy, y insisto, ojalá la podamos explotar en todo lo que nos sea posible, porque en lo particular yo estoy muy emocionado que la abogada esté con nosotros. Entonces, pues, sin más, me cedo los micrófonos. Abogada. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, maestro, muchas gracias por estar aquí el viernes en la tarde. Se nota que tienen interés en la materia, lo cual me alegra mucho, porque al igual que el maestro Díaz Simón, somos unos enamorados de la propiedad intelectual. Y para mí es un placer y es un privilegio el poder estar aquí en esta casa de estudios en la UAM. Bueno, pues un poquito esta presentación. La presentación va a ser un auxiliar. Yo lo que vengo es a platicar con ustedes acerca de qué pasa el día de hoy en cuanto a derechos de autor en el ámbito digital, principalmente, y porque así es como más lo puedo enriquecer, en mi experiencia en el ámbito editorial, en la obra literaria, que bueno, pues es toda aquella que se expresa a través del lenguaje, y eso es, bueno, pues parte del negocio principal de las editoriales, tanto de publicaciones de interés general como de publicaciones académicas o publicaciones periódicas. Uno de los temas que por supuesto también vamos a abordar es las sociedades de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva, que además tienen como un cierto halo de dudas o de mitos a su alrededor. A veces las ubicamos más porque tengamos un restaurante o una estética o algún establecimiento donde ponemos un poquito de música para ambientar, y de pronto llegan unos hombres muy parecidos a los auxiliares de Al Capone y nos dicen: tiene usted que pagar un licencia. ¿Por qué? Porque está escuchando música. Oiga, pero yo corto el cabello. No importa. Usted tiene que pagar porque está teniendo un beneficio adicional al ambientar su negocio con la música. Y entonces, digamos que yo creo que sí, la sociedad de autores y compositores es la que se ha hecho más famosa, porque es bastante ruda y muy efectiva, y cobrar estas licencias por el uso de música grabada o de transmitir música en establecimientos o en algún lugar. Sin embargo, hay toda una gama de sociedades de gestión colectiva, que hablaré un poquito de para qué y por qué surgen, cuál es su función, son útiles, cuáles son sus fines, sus objetivos. Quise abordar el tema del autor académico, será un poco general, pero por la institución en la que nos encontramos, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante saber, bueno, como autor en la academia, ¿qué pasa también con mi obra? Genero bastante obra, porque además, si yo quiero ser investigador, por ejemplo, y quiero estar inscrito al CONACYT para tener ciertos estímulos y seguir en mi labor de investigación, bueno, pues tengo que tener publicaciones año con año y un buen número de publicaciones. No solo escribir, sino que se tiene que integrar a una publicación, ya sea en revista, en libro, en antología, etc. Y finalmente, un tema que para mí es de especial relevancia, que son los segundos usos digital,
y los usos en general en digital de la obra literaria, porque el tema de la red, en el caso de las obras literarias, un poco que llegó como de sorpresa. En este rubro, las editoriales se habían mantenido en una falsa calma, la cual decían, bueno, ya los de música están teniendo problemas, el tema de las descargas, el inicio de ciertas controversias, como hace muchos años de Napster, y en el caso de los audiovisuales, lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque ya ahora las personas, bueno, pues es muy común que vayan a un estreno al Festival de Torrent, en lugar de ir al cine o de ir a hacer alguna adquisición de video. Mientras tanto, las editoriales decían, bueno, nosotros somos una industria un poquito más conservadora, hasta cierto punto romántica, a las personas les gustan los libros, y se da por entendido que les gustan los libros impresos. Entonces, bueno, pues esperemos que no pase nada más. Lo que sucedió es que comenzó a crecer no solo el tema de los PDF, sino también el mercado del libro digital y sobre todo el lanzamiento de ciertos dispositivos como las tabletas o como los Kindles, en los cuales pues muchas personas por distintas características comenzaban a ser consumidores asiduos de este tipo de formatos. Es mucho más sencillo para una persona que viaja mucho llevarse una tableta o un Kindle en lugar de llevarse 3 libros que le interesa leer. Entonces es práctico, tiene mucho que ver también con la dinámica de vida que se lleva actualmente y además algo que nos falta es tiempo. Entonces, el poder simplemente entrar a una cuenta de internet y adquirir un libro es algo que es inmediato, no tengo que salir de mi lugar o mi espacio de confort, puedo estar en mi casa, puedo estar en mi oficina y busco el catálogo que me interesa, no tengo que ir y liarme en la librería, donde regularmente llego, pregunto, oiga, alguna novedad acerca de propiedad intelectual y el vendedor se queda así como paralizado y no sabe qué hacer. Entonces, lo mejor que puede hacer es llevarlo a uno, a la computadora de la misma librería, para decir, bueno, pongo entonces propiedad que me dijo intelectual. Okay. Entonces, da lo mismo. Para muchas personas se volvió muy práctico el tema de, mejor yo mismo busco en el catálogo de la librería o en el catálogo de la editorial, que es de mi preferencia, y entonces puedo encontrar esos títulos que me son de interés. Esto llevó a un fenómeno muy interesante en este ambiente editorial, que fue que Estados Unidos de pronto mostró unas gráficas aterradoras. Aterradoras porque entre el año 2011 y 2012 de pronto apareció que el mercado editorial tenía 70% venta en libro impreso y casi el 30% en libro digital. Entonces, eso fue abrumador porque ocupar el 30% de un mercado completo no es una cosa sencilla. Entonces, en ese momento, el resto del mundo empezó a replicar y dijeron, hay que hacer libros digitales, no nos podemos quedar atrás, no podemos estar obsoletos, si no ocupamos este mercado, entonces alguien más lo va a hacer después, o bien las agencias literarias, los autores van a buscar otros medios de publicación y no necesariamente su casa editorial de confianza. Entonces, eso llevó a una labor titánica en las editoriales del mundo, a decir, tengo que digitalizar mi acervo, y todas mis novedades editoriales también tengo que procurar digitalizarlas. Eso fue titánico. El resultado al día de hoy es un poco distinto a lo que se hubiera pensado. En el caso de México, por ejemplo, el mercado digital oscila, dependiendo de la temática, entre el 2.5 y el 5%. No es tan grande en realidad. También, y eso es una interpretación muy personal acerca de por qué aún en el mercado norteamericano y anglosajón en general se estancó, fue bajando al 30%. Yo creo que cuando salieron estos dispositivos fue un boom, todos los querían tener,
los chinos empezaron a vender riñones para tener tablets, y pues estaba padre la idea, ¿no? De compra tu dispositivo, compra tu Kindle y puedes descargar 2 libros. Y, me regalaron de Navidad esa tablet. Pues aquí dice que, está el iBooks. Entonces me meto al iBooks y ahí compro 2, 3 libritos, porque además son más baratos. En promedio, un libro digital está un 30% abajo del precio del libro impreso. Entonces, eso también anima, ¿no? Porque ya desde el escritorio, en la comodidad, o en la casa, y además 30% más barato, y además Amazon me lo puede incluir en descuento junto con una licuadora. Bueno, pues está fantástico, me llevo todo. Y entonces empezaron a comprar un montón de libros, pero después no toda la gente es tan afín al libro digital. ¿Qué pasa? También hay que tener un poco de paciencia en el tema de las generaciones que actualmente están estudiando y se están desarrollando. Son generaciones que ya están creciendo en un ámbito digital. Ahora es más común ver que un niño sepa pasar la pantalla que decir papá o mamá. Es una cosa muy impresionante, pero es así. Entonces, o es más común que entre los colores y lo que sea pidan un celular a que pidan una sonaja a veces. Suena muy exagerado lo que estoy diciendo, pero de verdad que lo he visto. Entonces, bueno, habrá que ver. Ahorita estamos, yo diría, como en un impasse, en el cual el libro impreso seguirá siendo lo que es, el rey como medio de publicación y de distribución y de venta de la obra literaria, pero no necesariamente se va a quedar ahí. Diría Humberto Eco en su libro de su obra, de Los libros no morirán, que de cualquier manera el libro impreso seguirá siendo lo que es, tiene también sus características. Además, en la cultura latina tenemos una tendencia curiosa a coleccionar, también es importante. Entonces, eso ayuda mucho en el tema de la venta del libro impreso. Pero bueno, yo ya estoy viajando hacia las tabletas, hacia los Kindles, y quiero regresarme un poquito también a las sociedades de gestión colectiva. ¿Por qué surgen las sociedades de gestión colectiva? ¿Para qué sirven? Pues esa posibilidad material que tiene cualquier autor de poder administrar todos los usos, la comercialización o la explotación que se hace de su obra. La historia de las sociedades de gestión colectiva es interesante en el sentido de que va ligada regularmente a el progreso tecnológico de explotación de las obras. Inicialmente, y yo digo siempre, bueno, es que los músicos, de por sí existe el estereotipo del músico que vive todo el tiempo en desventura, no es reconocido en su momento, sufre también abusos de las productoras y las editoras musicales y toca en un bar de mala muerte. Y, bueno, junto con todo eso, todavía en el siglo XIX, pues para escuchar música donde fuera, en la misa, en la boda, en la ceremonia, en donde fuera, en cualquier evento, si queríamos música, necesitábamos músicos. Entonces, eso llevaba, bueno, a que todos los intérpretes sabían que tenían, pero por seguro, contrataciones. Y en el caso de los compositores, no sé si lo sepan, pero las editoras musicales no comenzaron siendo lo que ahora son. La editora musical era igual que la editora literaria. La editora musical lo que hacía era publicar de forma impresa las partituras. Entonces, y esto era un gran negocio porque como se necesitaban músicos para todos los eventos, pues también se necesitaban partituras para todos esos músicos, para todos esos eventos, y entonces el negocio de venta impresa de partituras era muy bueno. Cuando surge el fonógrafo, y que entonces existe la posibilidad, este es un tema del radio, ya no necesitamos al músico presencial. Y además, también después viene el tema de que, y se puede grabar, una cosa que era similar a los discos de acetato, pero era una cosa de pasta,
súper pesado, entonces, pero se podía grabar. Entonces, puedes grabar música y la puedes reproducir a tu antojo. ¿Qué sucede? Bueno, pues empezamos a prescindir de los músicos. Y pasa la desventura para los dos casos. Tanto para el intérprete, porque se empieza a quedar sin contrataciones, aunque tiene ahora la oportunidad de empezar a grabar. Para el compositor, porque ya no se están vendiendo tampoco partituras. Para la editora musical, porque ya no es negocio la venta de partituras. Y entonces comienza una transformación. La editora musical dice, bueno, ahora entonces voy a ser una especie como de representante del músico. Y al ser un representante del músico, entonces yo voy a comenzar a administrar ese tipo de derechos y me puedo poner de acuerdo con el niño del balón, o sea, el pudiente que tiene el estudio para poder grabar, que es la productora musical. Entonces, ahí es donde surge esta figura del que ahora conocemos como editor musical, que normalmente son estas grandes corporaciones, Warner, Sony, RCA, bueno, la que se nos ocurra, Armonía Mundi, que lo que hacen es administrar los derechos de un catálogo de compositores y de intérpretes. Entonces, y mientras tanto, el que estaba bailando con la más fea, pues obviamente era el intérprete y el compositor, porque pues ya no había contratos, ya no había presentaciones. Bueno, pues entonces, ¿qué se hace? Bueno, ¿por qué no voy a tener una remuneración si alguien más está explotando mi obra? Tanto la productora, o puede ser que un salón que se dedica a hacer salón de bailes, pues se dedica a reproducir este tipo de grabaciones. Bueno, todos los espacios en donde de una manera hay un lucro directo o indirecto gracias a la reproducción de la música. Y así es como comienzan las primeras sociedades de gestión colectiva, representando a estos músicos y a estos compositores para poder obtener las regalías que por derecho les corresponden, al compositor como autor de obra primigenia y al músico como intérprete por la generación de derechos conexos. Entonces, esto va a continuar y le va a empezar a suceder a todos, a los del cine, porque los del cine estaban también acostumbrados a tener sus cintas de 24 fotografías por segundo, y tenía uno que ir a ver la proyección para poder ver la última película de Chaplin. Eso comenzó a entrar en desuso con el tema de la cinta magnética, donde ya se podía también grabar y reproducir. Y así nos está pasando a todos. También sucedió con la obra literaria. Para la obra literaria, la creación de la máquina fotocopiadora fue así como ¡pam!, ¿no? O sea, fue chispa. ¿Por qué? Porque entonces ya no necesariamente se compraban libros para poder acceder al contenido. Porque además, siendo muy francos, es como por ejemplo aquí en la universidad, me pueden dejar el tema acerca de las denominaciones de origen, de preferencia consultarlo en el compendio de Bailos Corrosa. El compendio de Bailos Corrosa son más de 1000 páginas. Entonces, y además es carísimo y regularmente no se encuentra. Entonces, y yo, como estudiante o como profesor, pues voy a buscar el fragmento del capítulo que corresponde a denominaciones de origen, que es el que interesa. Entonces, voy a prescindir de la publicación completa. Y eso comenzó a ser también un tema importante y un tema que generó también la conformación y la creación de sociedades de gestión colectiva para la obra literaria, con dos retos. Uno, por supuesto, velar por la promoción, por el fomento de los derechos de los autores de obra literaria. Y dos, muy importante, que eso es algo que no hay que perderlo jamás de vista, el compromiso con la gente, el compromiso con el lector o con el probable lector para que pueda acceder al contenido. Entonces, ¿por qué? Porque yo no le puedo exigir a ese profesor o a ese alumno que quiere consultar ese capítulo donde vienen las denominaciones de origen, que compre todo el libro, porque no es de su interés todo el libro. Y ya con la era digital pues vendrán algunas cosas que nos abren mayores posibilidades y no nos dejan solo en el tema de las fotocopiadoras.
Entonces, bueno, esto es más o menos así como el contexto del porqué de las sociedades de gestión colectiva. En el caso de todas, el compromiso debería de ser el mismo. Obviamente, yo hablo con mucho orgullo del tema de la obra literaria, porque es la sociedad que yo presido. Y para mí es muy importante el siempre estar conscientes que tanto las editoriales como las sociedades que estamos involucradas en ello y la Cámara Editorial tenemos un compromiso como instituciones culturales. No vendemos calcetines, no vendemos jabón, vendemos contenidos, trabajamos con autores y representamos también a esos autores. Y bueno, un poquito así como la parte formal, son entidades legalmente constituidas que no tienen fines de lucro, eso es muy importante. ¿A qué se dedican? A ser administradores intermediarios. Entonces, no se trata de que sea un negocio para la sociedad misma, se trata de ser un administrador para repartir las regalías que físicamente el autor no podría recaudar. Ese es el tema. Y bueno, ejercen que los derechos patrimoniales en representación de los titulares de derechos y en defensa de los intereses de ellos. Se negocian tarifas, licencias, y todo eso facilita que el titular de derechos no tenga que participar directamente en estas cosas y ser una especie de ente omnipresente. Y bueno, como les comentaba, las obras literarias, uno de los temas importantes es el tema de la reproducción reprográfica, que son las fotocopias. Se otorgan licencias. Esto todavía estamos en la parte analógica. Hay que recordar que, bueno, tanto el derecho de autor como muchas de las actividades de todas estas entidades, pues fueron generados inicialmente en el ámbito analógico. Entonces, y en base a esto, pero bueno, pues vamos creciendo con la parte digital. Pasando un poquito en el tema del autor académico, que esto es solo de forma muy general, como les había mencionado en un principio. Inicialmente, tendremos a presumir que un autor que trabaja para una universidad, por ejemplo, o para un instituto de investigación, hace una especie de obra por encargo. A mí me encanta el tema de la obra por encargo porque para muchos abogados es una especie de panacea. Entonces, tú págale al autor, encárgale de forma un poco general la obra y es tuyo. Y eso no es tan así, no es tan sencillo. Para empezar, sí existe el artículo 83 en el cual se especifica que obra por encargo es aquella por la cual se da una remuneración fija determinada a una persona a la cual se le comisiona la elaboración o la creación de una obra. Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué pasa? Que de manera prácticamente instantánea, quien comisiona la obra, entonces se queda con el ejercicio de los derechos patrimoniales y con algunos de los morales, principalmente para el tema de poderlo dar a conocer. Pero imaginemos que yo voy con un pintor y yo le digo, te encargo un cuadro. Muy bien. Cuando yo regrese a recoger mi cuadro y vea que para mí destinó uno así con un pinito tipo Bob Ross y un laguito aburridísimo, híjole, pues, tal vez no es lo que yo quería. Yo no cumplí con ciertas cuestiones, que es las especificaciones de la obra por encargo. Entonces, esto, si no mal recuerdo, y si no me desmentirás, creo en el artículo 34 de la ley. Entonces, que ahí dice que no podemos contratar obras futuras. Lo que sí podemos hacer es comisionar una obra siempre y cuando demos todas las características de esta obra. Esa es la regla de oro para la obra por encargo. Sí, hay que pagar. Pero la otra regla de oro es, hay que saber qué es lo que estamos encargando. ¿Por qué? Porque si no, de alguna manera estamos pensando que por dar un pago a cambio, ya todo el tema creativo, desde la concepción de qué va a tratar el cuadro, de qué va a tratar el libro, es mía y no es de esa forma. Cosa distinta es si un hombre que se dedica a
la actividad agrícola de siembra, cosecha, transporte y distribución de cannabis, va con el pintor y le dice, oye, yo quiero salir en una especie como de trono, así, de terciopelo rojo, con un tigre blanco al lado, y con un bucano. Entonces, ahí está dando todas las características. O sea, obviamente, el pintor que tiene la habilidad técnica para poder generar la obra, dirá, ok, esa es la idea en la cual me voy a basar, y él lo trazará. Él hará la obra, porque tiene esa posibilidad técnica. Entonces pasa lo mismo con el autor académico. Al autor académico, si no se está haciendo un proyecto específico en el cual estemos dando todos los lineamientos y todas las características de lo que se necesita o se requiere,